Para tejer este suéter vamos a necesitar 6 ovillos de lana de 100 gramos, agujas de tejer, una aguja de crochet de 3 milímetros, unas tijeras, marcadores, una aguja auxiliar, aguja lanera y un contador de puntos. En esta primera parte vamos a tejer el delantero. Vamos a necesitar tejer esta pieza 2 veces, porque tanto el delantero como la espalda son exactamente iguales. Entonces retiramos la hebra del medio del ovillo y vamos a montar 60 puntos en una de las agujas de esta manera. Tomamos el hilo así, pasamos la aguja por el medio, ajustamos con el dedo, damos una vuelta, tomamos hebra izquierda, hebra derecha, nuevamente tomamos hebra izquierda, hebra derecha y así vamos a continuar hasta obtener los 60 puntos que necesitamos. Una vez que tenemos los 60 puntos vamos a hacer un nudo con las 2 hebras que nos quedan para que no se nos suelte. Ajustamos un poco los puntos y en esta primera fila vamos a tejer el primer punto como punto derecho. Pasamos la aguja por acá. Tomamos hebra y vamos a tener nuestro primer punto derecho. Pasamos la hebra hacia adelante y vamos a tejer 3 puntos revés. Pasamos la hebra hacia atrás y vamos a tejer 3 puntos derechos. 1, 2, ajustamos un poquito y 3. Vamos a pasar la hebra para adelante nuevamente y vamos a tejer 3 puntos revés. 1, 2 y 3 puntos revés. Pasamos la hebra hacia atrás, ajustamos y vamos a tejer 3 puntos derechos más. Vamos hebra, 1, ajustamos, 2 y 3 puntos. Vamos a seguir tejiendo así hasta el final de la fila. Vamos a hacer 3 puntos revés, 3 puntos derechos y vamos a continuar hasta el final. Llegando al final, vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos revés. Pasamos la hebra hacia atrás y vamos a tejer los últimos 2 puntos que nos quedan en punto derecho. Estamos en la segunda fila. De la fila 2 a la 5 inclusive vamos a tejer todos los puntos como se presentan. Teniendo 2 puntos revés, en este caso vamos a tejer revés, 3 puntos derechos, tejemos en derechos, 3 revés, los tejemos en revés. Luego tenemos 3 puntos derechos, lo vamos a tejer en derechos y así vamos a continuar hasta el final. Entonces, hacemos 2 puntos revés, 1, 2, pasamos la hebra hacia atrás, tejemos los 3 puntos siguientes que tenemos en derecho, los tejemos en derecho, 3, pasamos la hebra hacia adelante, tejemos 3 puntos revés, pasamos la hebra hacia atrás, tejemos 3 puntos derechos, vamos hacia adelante, tejemos 3 revés, 1, 2, 3,
Y así vamos a continuar tejiendo todos los puntos. 3 puntos derechos, luego 3 puntos revés, 3 puntos derechos, 3 puntos revés, y así continuamos. Llegando al final de la fila vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos derechos y nos queda un último punto al que lo tejamos al revés. Y así nos va quedando en punto elástico de 3×3. Para no perderme, yo utilizo este contador de puntos que funciona de esta manera. Lo vas girando del lado derecho a medida que vas aumentando la fila. Llegado a un número de 2 cifras, simplemente giras del otro lado y listo. Las próximas 3 carreras, es decir, la número 3, 4 y 5, vamos a tejer como se presenta, es decir, los puntos derechos en derecho y los puntos revés en revés. Es muy importante llevar la cuenta porque este suéter lo vamos a tejer hasta la fila 110. Llegados a la fila número 6, la vamos a tejer todo en punto derecho. Y vamos a hacer algunos aumentos para darle una mejor forma al suéter. Entonces tejemos 2 puntos derechos y luego vamos a hacer un aumento. El aumento lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos la aguja por atrás del punto, tomamos hebra y sacamos un punto. Y ahora en el mismo punto vamos a pasar la aguja pero por adelante. De esta manera tomamos hebra y sacamos el segundo punto. De esta manera nos va a quedar el primer aumento. Luego vamos a tejer 5 puntos más. Dos, 3, ajustamos, 4 y 5 puntos. Y en el sexto punto vamos a hacer otro aumento. Pasamos la aguja por acá, tomamos hebra, luego pasamos por adelante y tomamos hebra nuevamente. De esta manera nos va a quedar el segundo aumento. En este momento debemos tener 11 puntos en la aguja derecha. Tejemos 5 puntos más y hacemos otro aumento de la misma forma. Así vamos a seguir tejiendo 5 puntos más un aumento hasta que nos queden 3 puntos al final de la fila. A esos 3 puntos que nos queden los vamos a tejer en derecho normalmente. Llegando al final, lo último que tenemos es un aumento, así que vamos a tejer los últimos 3 puntos en derecho. Debemos tener un total de 70 puntos. A partir de este momento vamos a tejer todas las filas de número impar en punto revés y todas las filas de número par las vamos a tejer en punto derecho. Es decir, la número 8 la vamos a tejer en derecho, la número 9 la vamos a tejer en revés. Y así vamos a continuar hasta la fila 109 inclusive. Esta es la fila número 7, así que la vamos a tejer todo en punto revés. Al terminar la fila vamos a tener 70 puntos en revés. Entonces tejemos todos en revés. Y así vamos a continuar hasta la fila 109. Bueno, nos queda todo en punto revés de esta manera. Así es como nos va a quedar. En la fila 6 hicimos los aumentos y a partir de las 7 tejimos todos los puntos como se presentan. Las filas pares en punto derecho y las filas impares en punto revés, que es así como estamos viendo ahora. En la fila 110, que es fila par, vamos a comenzar la separación del cuello y los hombros. Vamos a tejer 24 puntos derechos y vamos a hacer 22 disminuciones. Estando en la fila 110, ya tenemos tejido los 24 puntos en la aguja derecha. Y vamos a continuar haciendo las 22 disminuciones de la siguiente manera. Vamos a tejer 1, 2 puntos,
tomamos el primer punto y lo pasamos por encima de este último que tejimos. Cortamos y vamos a tejer otro punto más. Tomamos el primer punto y lo pasamos por encima del último que tejimos. Repetimos, tejemos otro punto y pasamos el primero por encima de este. Vamos a repetir 22 veces. Llegando al final nos va a quedar un punto en la aguja derecha, que ya lo tomamos como tejido, y 23 puntos en la aguja izquierda. Vamos a tejer estos 23 puntos restantes en derecho. Tejemos los 23 puntos en derecho y habremos terminado la fila 110. A partir de acá vamos a tejer solamente este lado del tejido. Una vez que terminemos, repetimos los mismos pasos en el otro hombro. O sea que por ahora vamos a dejar este hombro de lado. Llegados a la fila 111, vamos a tejer 22 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22 y los dos últimos puntos que nos quedan vamos a tejerlos juntos. Nos deben quedar 23 puntos en la aguja. En la fila 112 vamos a tejer los primeros dos puntos juntos. Pasamos la aguja por acá. Estos dos puntos, pasamos la aguja por acá. Tomamos hebra de esta manera y sacamos un punto. Vamos a tener el primer aumento de la fila. Luego vamos a tejer los 21 puntos restantes como se presentan. 3, 4, 5, 20 y 21. Nos deben quedar 22 puntos en total. Fila 113, vamos a hacer 20 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 20 y los dos últimos puntos los vamos a tejer juntos. Vamos a tener un total de 21 puntos. En la fila 114 vamos a cerrar todos estos puntos. Tejemos dos puntos y pasamos el primero por encima del último. Tejemos otro punto, tomamos el primero y lo pasamos por encima del último que tejimos. Tejemos los dos últimos puntos que nos quedan y listo. Pasamos por encima de este. Con la tijera cortamos la hebra. Podemos poner un marcador para que nos ayude con la unión de los hombros. ¿Qué vamos a hacer luego? Contamos 21 puntos desde el extremo hacia el cuello y ponemos el marcador luego de este punto número 21, entre el punto 21 y el punto 22. Ahora vamos a comenzar a tejer el otro hombro. La última fila tejida fue la 110, así que ahora empezamos con la 111.
Vamos a pasar todos los puntos a la otra aguja para poder empezar esta carrera por este extremo de la pieza. Una vez que tengamos todos los puntos en la otra aguja, vamos a comenzar a tejer. Usamos todos los puntos. 3, 4, 5, listo. Giramos el tejido. Tomamos una hebra de esta manera y vamos a tejer 2 puntos. Tejemos un punto, ponemos la aguja y hacemos otro punto, siempre tomando la hebra más larga, la que lleva el ovillo. Volteamos y vamos a hacer un nudito. Podemos ajustar un poquito para no perder tanta lana y listo. Ajustamos y hacemos un nudo. Luego vamos a tejer 20 puntos más y los 2 últimos puntos los vamos a tejer juntos. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estos 2 últimos puntos los tejemos juntos. Vamos a tener un total de 23 puntos. Pasamos por acá, tomamos hebra y hacemos el último punto. Listo. Fila 112. Vamos a tejer los 2 primeros puntos igual que en el otro lado. Siempre en el lado del cuello vamos a hacer las disminuciones. Tomamos los 2 puntos juntos y los tejemos juntos. Luego tejemos 21 puntos más. En la fila 113 tejemos 20 puntos y los 2 restantes los tejemos juntos. Vamos a tener un total de 21 puntos. Tejemos juntos. Y listo. A estos puntos, en la fila 114, los vamos a cerrar. Giramos el tejido. Y vamos a cerrar todos los puntos. Tomamos un punto, tomamos otro punto y el primero que tejimos lo vamos a pasar por encima del último. Tomamos y lo pasamos por encima, tejimos otro, lo pasamos por encima y así continuamos hasta cerrar los 21 puntos. Una vez que tenemos la espalda y el delantero hecho, lo vamos a unir. Dejamos una hebra lo suficientemente larga como para unir los 21 puntos del hombro. Cortamos y listo. Ahora vamos a contar 21 puntos desde el extremo hasta llegar al cuello. Y acá vamos a colocar un marcador entre el punto 21 y el 22. Vamos a hacer lo mismo con el otro hombro, tanto en el delantero como en la espalda. Colocamos el delantero y la espalda enfrentados y vamos a unir los 21 puntos. Giramos el tejido, para que nos quede más cómodo, tomamos la hebra y la pasamos por la aguja lanera. Vamos acá, metemos por la aguja y listo. Y de acá vamos a ir tomando un punto de un hombro y un punto de otro hombro. Lo ponemos de vuelta de esta manera para poder identificar bien los puntos. Un punto es esta V que se ve acá, pero este es el primer punto, que a veces puede pasar desapercibido. Tomamos este primer punto que queda a veces un poco doblado y
ya vamos a tener el primer punto unido. Tomamos el segundo punto de este hombro, luego tomamos el segundo punto del otro hombro, que es este, tomamos otro punto y así continuamos tomando todos los puntos. Acá podemos ajustarlo un poquito de esta manera. Y listo, vamos a tener todos los puntos así unidos de esta manera. Tomamos el último punto. A ver cuál es el último punto de acá. Es este punto, entonces. Tomamos el último punto de acá. Es el punto 21 y tomamos el último punto del otro hombro. Y así vamos a tener los 21 puntos unidos de una forma súper discreta donde no se ve para nada la costura. Acá podemos hacer un nudito para que no se nos suelte. Lo metemos la aguja ahí por un punto que esté adentro. Sacamos. Ajustamos y listo. El otro hombro lo vamos a unir luego de hacer todo el cuello. Entonces, para hacer el cuello vamos a tomar otra hebra. Y a partir del marcador vamos a montar 2 puntos. Yo lo hago con una aguja de crochet porque me resulta mucho más fácil. Tenemos que levantar 56 puntos alrededor del cuello. Pasamos la aguja por este primer punto. Sacamos el primer punto. Y luego colocamos la aguja por este segundo punto y hacemos el segundo punto. Ahora tomamos la aguja de tejer y lo vamos a pasar por estos 2 puntos. Sacamos la aguja de crochet. Ajustamos un poquito y hacemos un nudo. Vamos a tejer 28 puntos del delantero y 28 puntos de la espalda. En total vamos a tener 56 puntos. Entonces, tomamos la aguja de crochet y seguimos levantando un punto por cada uno de los puntos que tenemos. Tomamos, le ponemos la aguja de tejer. El siguiente punto es este. Listo. Al llegar al otro marcador debemos tener 28 puntos del delantero. También podés levantar los puntos con la aguja de tejer de esta manera. Una vez que tenemos los 28 puntos del delantero, vamos a continuar tejiendo los 28 puntos de la espalda. Sacamos los marcadores. Y entonces el último punto que tejimos fue este. Este punto está unido al punto del hombro. Es uno de los 21 puntos que tenemos en el hombro. Entonces el siguiente punto que vamos a tejer es este. Pasamos la aguja de crochet por acá.
tomamos hebra y lo colocamos en la aguja de tejer. Lo ajustamos. Y así vamos a continuar montando los 27 puntos restantes de la espalda. Una vez que tenemos los 56 puntos montados, vamos a comenzar el diseño del cuello. Para la primera fila vamos a tejer 2 puntos derechos, colocamos la aguja, pasamos hebra, hacemos un punto, un segundo punto, luego tomamos pasamos la hebra para adelante y hacemos 2 puntos revés. En este cuello vamos a hacer diferente a como hicimos el punto elástico cuando comenzamos. El punto elástico que hicimos al comienzo fue de 3×3, 3 puntos derechos, 3 puntos de revés. En este caso vamos a hacer 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Llegando al final, hacemos 2 puntos revés y terminamos la primera vuelta del cuello. A partir de acá nos podemos ayudar nuevamente con el contador. Recién hicimos la fila número 1 del cuello, así que la siguiente es la número 2. De la 2 a la 5, es decir, por 4 filas más, vamos a tejer los puntos como se presentan, siguiendo con el punto elástico. Es decir, si tenemos 2 puntos derechos, como es en este caso, 2 puntos derechos los vamos a tejer en derecho. Si tenemos 2 puntos revés, los vamos a tejer en revés y así vamos a continuar. Estando en la fila 2 tenemos 2 puntos derechos, luego tenemos 2 puntos revés, pasamos la hebra para atrás, 2 puntos derechos y así continuamos por toda la fila. Y hasta la fila número 5 inclusive. Una vez que tengamos listo el cuello hasta la fila 5, en la 6 vamos a cerrar todos los puntos del cuello de la misma forma que vimos antes. Tejimos 2 puntos como se presentan, en este caso son 2 puntos derechos, pasamos el primero por encima del último. Tejemos otro punto más, en este caso es un punto revés, así que lo vamos a tejer al revés. Tejemos el punto revés y pasamos el primero que hayamos tejido por encima de este último. Nuevamente tenemos otro punto revés, así que pasamos la aguja, hacemos un punto revés y pasamos el último punto por encima de este que habíamos hecho recién. Luego tenemos un punto derecho, luego revés, derecho y así vamos a continuar hasta el final de la fila. Pasamos el primero por encima de este. Nuevamente. Ahora tejemos el último punto que nos queda, pasamos encima de este y así tendremos terminado el cuello. Ahora solo falta unir el otro hombro y el cuello. Vamos a dejar una hebra lo suficientemente larga como para unir esta parte del cuello y lo que nos falta del hombro. Cortamos hilo, pasamos la hebra por la aguja. Enfrentamos las dos partes del cuello y vamos uniendo de esta manera. Vamos a ir tomando un punto de un lado y un punto del otro. Pasamos por acá, por el extremo del cuello. Luego debemos identificar el punto revés. Tomamos este y por acá, y ahí tendremos el primer punto. Este es punto derecho, así que tomamos ahí y acá. Tendremos otro punto y así continuamos hasta terminar de unir todo el cuello.
Luego sacamos los marcadores y unimos los puntos de la misma forma que unimos el anterior, tomando un punto de un hombro y un punto del otro. Una vez que unimos los 21 puntos del hombro, debemos identificar los dos últimos puntos y este es el último acá. Lo pasamos acá, ajustamos estas hebras que son del cierre de los hombros y listo, así tendríamos la unión. Hacemos un nudito como hicimos con el otro para que no se nos suelte y listo. Ahora podemos ir bloqueando esta parte del suéter. Para esto vamos a necesitar una especie de, no sé cómo lo llamarán en tu país, pero es un latón, canasto para ropa. En fin, básicamente es algo como esto, donde puedes usar para ponerle agua adentro. Le ponemos el agua tibia, no caliente, en cantidad suficiente como para que cubra el tejido. Le ponemos una gotita de suavizante para ropa, pero esto es opcional. Colocamos el tejido y lo dejamos ahí por unos 15-20 minutos. Culminados estos minutos, sacamos el agua y absorbemos el exceso con unas toallas. Luego vamos a necesitar unos alfileres y goma eva, espuma plast, un cartón liso sin impresiones o lo que tengas que te pueda servir para extender la prenda encima. Lo acomodamos y lo prendemos con alfileres para que de esta manera se seque en la forma y tamaño que queremos. De por sí, una vez que ha estado en remojo, ya los puntos quedan relajados y tienden a estirarse un poco, así que no es necesario ni recomendable que los estiremos demasiado. El bloqueo se puede hacer en partes, es decir, las mangas por un lado y el tronco por otro lado, o podemos unir todas las piezas y bloquearlo junto. A mí me gusta hacerlo por partes porque además se gana mucho tiempo. Y mientras podemos tejer las mangas, que son un poquito, no sé si más complicadas, pero sí un poco más trabajosas. Ponemos los alfileres y listo, ahora solo falta esperar a que se seque. Esto demora algunos días, por eso mientras esta parte del suéter se seca te dejo la segunda parte donde vamos a tejer las mangas.